Es un placer para nosotros tenerlos a todos ustedes aquí. Dios les bendiga también. Como ustedes saben, haciendo la obra misionera no es algo fácil. Alabado sea el Señor, porque el movimiento misionero mundial es una obra que nació en el corazón de Dios, y fue Dios mismo quien nos dio un fuego misionero, una carga misionera. Muchos misioneros han dejado sus países para ir a otras tierras, a otras naciones, para dejar todo y empezar una vida nueva sirviendo al Señor. Creo que ese es su caso, Pastor Tony, ¿cierto? Sí, ese es mi caso. Y también sabemos que tenemos una gran necesidad de muchos más misioneros. Cuando un misionero va a otro país, debe enfrentar diferentes desafíos. El más grande es enfrentar esa nueva cultura. Así que sería maravilloso si empezamos diciendo qué significa cultura. Porque algunos piensan que es solamente un asunto de literatura o de novelas o de escritos. Pero Pastor Carlos Guerra, ¿usted qué piensa en la cultura? Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Es un privilegio muy grande poder estar aquí y compartir esta conferencia. Estamos muy felices. Es una nueva experiencia por nosotros para venir aquí a Colombia y predicar en inglés. Así que es una nueva experiencia. Yo tengo que reacomodarme, reprogramarme mi cerebro y empezar a pensar en inglés. Pero hay muchas experiencias, muchas expectaciones. Yo sé que el Señor nos está preparando. El Señor nos está preparando para lo que está por venir. Va a tomar un avivamiento a nivel mundial. Y todas las cadenas se van a romper y Dios nos va a usar a cada uno de nosotros. Con esta idioma de inglés, que es una herramienta muy grande. Amén. Es un idioma global. Es la lengua universal. Es una de las señales de los últimos tiempos. Antes de que el Señor viniera por primera vez al mundo, había una sola lengua, que era el griego. Y había un solo imperio, que era el Imperio Romano. Así que eso ayudó para que el Evangelio corriera muy rápido a través de todo el mundo. Un solo idioma, un solo imperio. Hoy parece que la historia se está repitiendo ella misma y ahora estamos viendo de nuevo un solo idioma en todo el mundo. Conquistando muchas cosas. A donde usted vaya, usted puede ir a donde quiera con el inglés. Puede ir a la India, puede ir a Japón, puede ir a Asia, África. Y si usted sabe inglés, usted va a poder comunicar. Alabado sea el Señor. Así que yo quiero definir cultura como no solamente es un arte, no solamente literatura, como algunos pueden pensar. Yo creo que la cultura es más que es un complejo de creencias, de culturas que al que alguien se puede acomodar cuando llega a un lugar que está rodeado. Gracias, Pastor Carlos Guerra. Pastor Samuel, ¿usted está de acuerdo con el Pastor Carlos Guerra? ¿Está de acuerdo con esa definición? Usted sabe, el Señor nos ha dado la oportunidad y de hecho quiero saludar a todos los que están presentes en esta conferencia. Quiero decirles también saludos a nuestros pastores y darles la bienvenida porque es importante. Como estábamos hablando acerca de la cultura, yo estoy de acuerdo, y no solo eso, sino que tengo un poco de experiencia viajando alrededor del mundo y he visto que no siempre son solo 2 o 3 modelos, sino que es un complejo real de diferentes hechos que suman en una cultura de las personas en diferentes lugares. A veces parece que cambiara en las diferentes culturas. Mientras desarrollamos este panel, vamos a hablar de eso. Gracias. Y como ustedes saben, la cultura incluye muchas cosas, como lo dijo el Pastor Carlos Guerra: moral,
creencias, la forma en que las personas se comportan en un contexto particular. Y hay algunos aspectos que afectan la cultura. Y hoy vamos a hablar de solamente tres, que son la ecología, los recursos y la gente. La ecología, Pastor Tony. Sé que usted nació en los Estados Unidos. Usted estaba acostumbrado a las 4 temporadas, a las 4 estaciones, pero ahora usted está en Tampico, México. Un clima totalmente diferente. ¿Cómo fue esa experiencia? Y cómo el clima pudo afectar o puede afectar la cultura de una nación. Bueno, créalo o no, dicen que el clima y la temperatura afecta la actitud. Usted puede estar, yo creo que la temperatura tropical puede hacer que puede traer irritación y se puede volver la gente malgeniada solamente por causa del clima. Yo nací en Virginia y vivía en los montes desde mi niñez, en las montañas de Virginia. Era muy frío. Jugábamos en la nieve y jugábamos deslizándonos por la montaña y de repente nos movimos al sur. El Señor me llamó a Tampico, y es muy tropical, caliente. Usted se baña y apenas usted sale, usted ya está mojado otra vez de sudor y tiene que volverse a bañar. Y yo recuerdo que cuando yo estaba predicando, las primeras veces que ni siquiera había empezado a predicar y ya estaba sudando. Así que aún mi salud se afectó. Tenía unos problemas de presión sanguínea porque estaba deshidratándome. Esas cosas, todavía yo tengo algunos problemas para la digestión en ese clima. Sé que el Señor me ha llamado, pero es una batalla. Así que usted diría que todavía no está totalmente ajustado al clima. No me he ajustado totalmente al clima 100%. Podría decir que lo puedo soportar un poquito más que cuando apenas llegué. Pero sí, cuando voy a un clima frío me siento otra vez en casa. Alabado sea el Señor. ¿Y qué acerca de, pastor, de aquellas personas, las actitudes, cómo se comportan de acuerdo al clima? ¿Cambia de una región a la otra? Claro, todo cambia. Usted podría pensar que no es importante, pero todo cambia en cuanto usted se mueve de un lugar a otro. Si usted analiza esto, verá que la gente que vive en un área específica, como el hermano Tony en su niñez, que la gente se comporta diferente, come diferente, se viste diferente, viven en diferentes tipos de casas, la ecología, el clima y todo esto afectan. Por ejemplo, no es el mismo código de vestimenta para las personas que viven en un lugar muy, muy frío a las personas que viven en un clima tropical, más o menos 31, 32 o más grados centígrados. Es realmente caliente y el código de vestimenta será muy diferente. Algunas personas vestirán con chaquetas y abrigos, pero si usted va a lugares de la costa, la gente va a estar en camiseta y en chancletas. Aún los hábitos alimenticios, cuando las personas viven en lugares muy, muy fríos, comen diferente que aquellos que viven en climas calientes, porque ellos quieren tomar cosas con hielo, realmente frías, pero los otros quieren tomar té y cosas por el estilo, así que afectan los hábitos. Afecta de tal manera que yo solía vivir en Washington, en Washington State, no en el distrito capital, porque llovía y llovía y llovía. Casi los 6 meses del año, los primeros 6 meses del año llueve mucho. Y escuche esto, el estado de Washington tiene el mayor alto grado de presión
el más grande presión del mundo está allí en Washington. Y es difícil encontrar algo seco, encontrar cuál es la razón para tener esto, esa temperatura. Y ellos encontraron que es por el clima, porque llueve, 2 semanas seguía lloviendo y aún usted ni siquiera Usted puede se ver el siente sol. estresado, Y las triste. personas se empiezan a deprimir y estresarse. Y cuando viene el verano, en- y usted no puede ver el sol y no puede salir porque hay nieve ahí, y entonces el clima definitivamente afecta mucho la manera, el estilo de vida, de la forma como la persona vive. Cuando un misionero va o se mueve a un lugar así, el mejor tiempo, así como en los Estados Unidos, en Canadá, en Europa, el mejor momento para ir es en la etapa donde el tiempo es Promedio, no muy caliente, no muy frío. En la que esté cuando más está más cerca a cerca lo que usted conoce. al... Así que recomendamos que si usted está viendo en lo tropical, para usted ir allá, la mejor manera para ir es la primavera. Así que la primavera no es muy frío y no es tampoco muy caliente. Y esos lugares tienen Tiene extremos. extremos. Y no son ni tan fríos, pero en el tiempo del verano es muy caliente. A Así, veces la gente se pone bipolar, usted sabe. Se deprimen y se ponen tan hiperactivos. y eso afecta su ánimo. Así que yo recomiendo, y las personas recomiendan, que si usted vive en Centroamérica o en Latinoamérica, si se va a mover al norte, vaya en el tiempo de la primavera, que no es ni tan frío y va a ayudarlo gradualmente para usted poderse acomodar a las diferentes temperaturas de la primavera, después el verano caliente y luego en el otoño un poquitico frío otra vez. Así que en unos pocos meses su cuerpo se va a acomodar. Gracias, pastor. ¿Puedo decir un comentario más? Hablando de las casas en las que vivimos, el pastor Samuel hizo un comentario de las estructuras específicamente de las casas. Eso es algo que sí me impactó a mí. Cuando yo me mudé a México, fue muy difícil para mí adaptarme a los casas de bloques y al cemento en los pisos y a las placas en las casas. Fue tan difícil, yo podía oler el cemento con mi nariz, Disculpe, pastor, ¿a qué estaba acostumbrado? con casas de madera, con, con tablas Y huelen de totalmente diferente. drywall. Cuando usted abre la puerta y usted le huele el concreto y comienza a enfermarme ese olor de concreto. Y yo no sé si yo puedo soportar esto. Voy a tener que construir mi casa como... Yo no sé construir aquí, pero yo sé que va a funcionar. Pero si yo construyo así va a ser muy caliente porque el cemento y la placa de cemento es para que se enfríe un poquito porque es tan caliente. La temperatura de los humanos, la humedad en ese lugar es tan alto en Tampico que no importa si es día o noche. En la noche el caliento también está ahí. Por eso es que la gente construye este tipo de casas. Así que el clima hace totalmente una diferencia. Y mayoría de esas casas no tienen aire acondicionado, tienen aire acondicionado como en los Estados Unidos. Cuando yo vivía allá con aire acondicionado, una humedad muy alta, así que se necesita el aire acondicionado. Ok. El segundo aspecto que causa un impacto en la cultura son los recursos. Podemos hablar de recursos naturales, si tenemos suficiente agua o no, si tenemos suficiente tierra para cultivar, para tener vegetales, comida. Pero ahora en nuestros días también tenemos un recurso muy importante que es creado por el hombre y estamos hablando del dinero. ¿Cómo esto puede afectar la cultura?
la cantidad de dinero que la gente tiene para invertir en todo lo que necesita o no. ¿Qué tal de esos recursos, Pastor Guerra? Cuando hay mucho afluencia de dinero, cuando tenemos suficiente o bastante, atendemos a ser muy individuales, no a depender de alguien más. Cuando hay un lugar donde se necesita dinero, donde no hay mucho dinero, así que las personas empiezan a unirse y a ponerse todos juntos, empiezan a depender el uno del otro y empiezan a trabajar más, como usted sabe, en comunidad y a trabajar más como un equipo para, usted sabe, pulsar y para seguir adelante. Incluso vi que en Haití, después del terremoto, hubo como un avivamiento, porque todos allí estaban trabajando unidos, estaban listos para recibir el Evangelio de Jesucristo e incluso lo aceptaron. Así que sí, creo que ese recurso es muy importante también. Sí, yo puedo agregar algo, porque cuando usted va a diferentes países y, por ejemplo, el recurso financiero que usted va a ver que las familias aún son diferentes. Cuando usted va a países donde hay mucho recurso financiero, los hijos van a vivir con su familia por un tiempo corto. Cuando ya son adolescentes, ya se quieren ir y vivir por sí mismos, tener su propio apartamento, trabajar, pagar sus propios estudios. De 18, 19 años ya se quieren ir. Pero cuando va a lugares donde las personas no tienen esa cantidad de recursos, va a ver a las familias más unidos. De pronto por eso mismo, porque todos están trabajando y poniendo el dinero junto, como en una cuenta general para poder suplir sus necesidades entre todos, aún en las familias. Así que va a ver que aún las familias son diferentes. Cuando va a ese lugar donde la gente tiene mucho, va a ver a las familias, cada uno llegando en su propio carro para los cultos o las actividades. Cuando va a otros lugares, va a ver a toda la familia en un mismo carro porque no quieren gastar mucha gasolina. Familia, unidad en la familia. Y deberíamos tomar eso en cuenta, por ejemplo, cuando queremos predicar. Yo creo que el pastor Carlos Guerra hizo un comentario arriba hace un rato. Es que hay un paralelo espiritual a todo cuando viene la cultura. Cuando usted estudia la cultura, usted se da cuenta a veces cómo tratar o lidiar con la situación espiritual en esa cultura. Y usted puede atacar ese problema en el mensaje que usted está predicando, en la forma como usted ministra. Usted puede atacar ese problema más fácil entendiendo esas diferencias culturales. Por eso es que nosotros necesitamos entender la combinación de los climas, la combinación de la densidad, la población y la combinación de los recursos. Hay una grande parte y nosotros necesitamos entender esas cosas y eso nos va a ayudar a entender mucho más la cultura y qué clase de mensaje usted necesita darle a ellos. Porque, por ejemplo, en África, en algunos países del África, 30 años atrás, había mucha pobreza, ruina, y las personas querían crecer. Ellos tenían lugares donde tenían ganado para poder sobrevivir. Y ellos estaban esperando. Fueron criados así, pensando que había que vivir en pobreza y morir en pobreza. Pero habían recursos allí. Ellos tenían recursos que ellos necesitaban usarlos. Tenían agua. Tenían algunos lugares para el ganado y cosas así. Así que algunos otros misioneros fueron allá y empezaron a enseñarles a ellos cómo tomar ventaja de la tierra. Cómo tomar ventaja de esos recursos locales para que ellos pudieran crecer su economía. Y el tercer aspecto que podría causar un impacto en la cultura es la gente. La forma en que la gente piensa, la forma en que ellos se comportan, porque muchas veces nosotros podemos pensar que las cosas que hacemos es lo correcto.
Pero cuando vamos a otro lugar y vemos que la gente se comporta de una forma totalmente diferente a la que nosotros estamos acostumbrados, entonces viene un choque. ¿Qué acerca de esas experiencias? ¿Tienen ustedes alguna anécdota en algún momento que ustedes se tuvieron que dar cuenta que las cosas no eran de la forma en que ustedes pensaban? Yo creo que aquí es donde nos vamos a tomar buen tiempo porque yo pienso que ese es el primer lugar que nos enfrentamos a adaptarnos a la forma como ellos son. Hay dos elementos para la cultura. Uno es objetivo y el otro es subjetivo. El objetivo es fácil de adaptarse. Todos viven en una casa en todas partes del mundo. Así que podríamos mencionar edificios, gobierno, cosas que usted Pero ahí cuando puede nos tocar. venimos a lo subjetivo, a los elementos subjetivos, estamos hablando de cómo la gente, el código de conducta, cómo ellos reaccionan a ciertas cosas. La cultura nos enseña cómo debemos reaccionar a cierta situación. Yo puedo ser enseñado a reaccionar cuando yo veo una injusticia. Yo sé que en los Estados Unidos de América, yo le digo que México es una nación que ha hecho que la gente cierre su boca a la violencia. La gente no habla, pero yo fui criado en los Estados Unidos y la gente es muy activa en su comunidad. Ellos ven a alguien que está fuera de su lugar y de una vez llaman al 911, llaman a la policía. Si hay alguien sospechoso que va caminando, ellos van a llamar a la policía. Eso Esa es parte de nuestra cultura, porque están enseñados a reaccionar. Pero en México, cuando usted ve en México, usted puede ver a alguien matando a otro en la siguiente cuadra, pero usted no puede decirle a nadie. La cultura es no diga nada. Quédese quieto, no, silencio, callado. Porque usted no vio nada, usted no escuchó nada. Y no es solo a causa de la cultura, sino porque Y puede ser sí, peligroso para la persona. la atmósfera, y oramos para que Dios nos ayude a sobrepasar eso. Una situación en la que estamos orando. México, en este punto, en su cultura, pero ha sido enquistada en la cultura, aún a los niños. No escuchaste nada, no dices nada, no viste nada, porque puede ser muerto por haber visto. Es mejor no haber visto nada. Eso incluye valores, actitudes, creencias, comportamientos. Cuando tenemos ese choque cultural es cuando venimos a un lugar donde algo está mal para nosotros, pero es correcto para ellos. Eso es muy común. Lo que es correcto para ellos es incorrecto para nosotros, así que nosotros no podemos ir con eso. ¿Podría usted darnos un ejemplo? Por ejemplo, por un hombre casarse con otro hombre, en algunos lugares eso es correcto. Por nosotros eso no es correcto. No hay ninguna manera posible de eso. En algunos países matar a alguien eso está bien, no hay problema, puede matarlo. Para nosotros es totalmente erróneo. En algunos lugares, por ejemplo, en Belice, yo estaba haciendo el trabajo misionero allí y en Belice, escuche esto por favor, 6 meses al año. Ellos hacen crecer caña de azúcar, pero los otros 6 meses siembran marihuana. Para ellos es correcto cultivar marihuana. Es correcto para ellos. Bueno, ¿cómo vamos a sobrevivir nosotros? Necesitamos sobrevivir. No hay nada más aquí excepto marihuana. En Belice es el tercer país que exporta al mundo marihuana. Colombia está en el primer lugar. Todos los colombianos están en el primer lugar, los mexicanos en el segundo lugar y Belice es un país muy pequeño, ni siquiera tiene 500 personas, 500,000 personas. Para ellos es normal cultivar la marihuana cuando yo estaba allí, así que yo encontré que la esposa de un hombre mafioso, ella empezó a ir a la iglesia, fue salva, así que ella se ganó para el Señor
Él al- vino al- a la iglesia también. Él era el que tenía la finca. Porque nosotros necesitamos enseñar que lo que para ellos es correcto, necesitamos enseñar nuestra cultura. Y cuando digo nuestra cultura, estoy hablando acerca de la cultura bíblica, Amén. porque somos embajadores para representar una cultura totalmente diferente. Y no importa donde nosotros vayamos, la cultura celestial es la que va a dictarnos cómo vivir correcto y cómo... Amén. Pastor Samuel, ¿cuál sería su consejo cuando el misionero tiene que enfrentar esos cambios? Por ejemplo, en mi país las cosas eran hechas de una forma diferente. ¿Cómo puedo yo aceptar eso? Lo primero es investigar por qué las cosas son así. Porque si no recibimos una explicación de por qué las cosas son así, nunca vamos a aceptar ningún cambio en nuestra mente. Así que primero que todo diría, ya que he estado en diferentes lugares y entre ellos en el Asia he estado trabajando, una de las cosas que es muy diferente allá es el concepto de cultura, de familia. Cuando usted vive en una familia, no tiene solo su familia cercana, sino una familia extensa. Quiere decir su padre, su abuelo y todos también van a tener concepciones diferentes. Como, por ejemplo, si el padre de toda la familia todavía está vivo, todo lo demás, es decir, los hijos, las hijas, los yernos, todos tienen que someterse al mayor de esa familia extensa. Y no hacerlo es un gran problema para ellos, porque en su concepción, en sus mentes, en su concepto, ellos no pueden entender que usted no obedezca al mayor de la familia. Entonces hubo este caso en uno de los lugares con uno de nuestros pastores. Él estaba muy de acuerdo con la iglesia del movimiento misionero, estaba en cada convención, pero él no podía unirse oficialmente porque su hermano mayor no lo aceptaba que se uniera al movimiento misionero. Yo le dije, no me da cuidado su hermano mayor, no me importa su opinión, pero el otro hermano me explicó, pastor, usted no entiende, es que es el hermano mayor de él. Entonces yo no podía como aceptarlo, por eso debemos averiguar por qué esto es así y entonces vamos a empezar a aceptar. Siempre hay una causa, no es solamente por casualidad. Y ahora que hemos visto esos aspectos que pueden afectar la cultura, vamos a la adaptación. ¿Qué es la adaptación? Cuando decimos que un misionero se ha adaptado a una nueva cultura, Pastor Tony. ¿A usted Sí, yo adaptado? estoy adaptado, ajustado. Una de las razones que yo creo que estoy adaptado es porque cuando estoy fuera de mi lugar, fuera de donde yo estoy ahora, me siento fuera de lugar. Porque ahora extraño mi hogar. Antes era al revés. Antes estaba en México y quería regresar a los Estados Unidos. Al menos por unos... Era como... Oh, me siento tan cómodo en los Estados Unidos, pero ahora... y se convirtió como en una sequía. Ahora hemos estado en los Estados Unidos... Hemos estado por unas vacaciones aquí, pero ya tengo que regresar. Y tenía que decir, adiós, Estados Unidos, volveré en 6 meses. Así que extrañas tu casa. Pero ahora es al revés. Ahora tienes tiene un una nuevo nueva hogar. casa, un hogar. Alabado Ahora Señor. yo siento que cuando regreso a casa, ahora mi casa es Tampico. ¿Cuánto tiempo pasó para que usted empezara a sentirse de esa forma, adaptado a esa nueva cultura? Yo diría que me tomó como 10 años. Hay algunas personas que dicen que un misionero puede se puede adaptar en 3 años, pero algunas personas toman más Yo tiempo. pienso que yo hubiera podido haberme habituado si hubieran habido otros factores que no tengo tiempo para explicar. Pero a veces hay cambios en el área ministerial que
que a veces afectan. Por ejemplo, Dios te puede poner aquí y de pronto algo puede suceder que está fuera de tu cultura, que no tiene que ver con la cultura, sino con algo, sino con lo espiritual en el ministerio, un cambio en el ministerio, que el Señor me movió a otro lugar en El Paso. Así que regresé al Paso, Texas. Y quería regresar a los Estados Unidos, pero sentí que el Señor me volvió a llamar a México otra vez. Así que ese cambio afectó cuando yo creo que afectó mucho también mis hijos. Mis hijos sufrieron. Y tengo un hijo. Que el Señor lo ayude. Mi primer hijo, mi segundo hijo, él no se ha adaptado completamente. Hasta este día todavía él no se ha adaptado. Y él lucha. Él anhela de alguna forma que él pudiera traer las cosas americanas a México. Su mente, sus sentimientos, todo está en los Estados Unidos. Todavía aún. está en los Estados Unidos él. Yo Pastor tengo Carlos. una palabra en la escritura que nos recuerda acerca de la adaptación en Primera de Corintios capítulo 9. Si tiene una Biblia puede leerla conmigo allí en español, si quiere hacerlo. Primera de Corintios capítulo 9, algunos versos que dicen, están hablando acerca de este tema, acerca de la adaptación. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 19. Primera de Corintios 9, versículo 19, es el apóstol Pablo y dice en 1 Corintios 9, 19, por lo cual, siendo libres de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Versículo 20, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Que pueda ganar a aquellos que están sujetos a la ley. A los débiles como débil, para ganar a los débiles. A todos me he hecho. En otras palabras, él aprendió cómo acomodarse a las diferentes culturas. Su tema principal, su motivación principal era ganar almas de la forma que sea. Así que él quería ganar almas para la gloria del Señor. Algún autor dijo que durante ese proceso de adaptación hay 4 etapas. La primera es llamada la luna de miel. Todo está bien, a usted le gusta la comida, las personas son amables con usted, lo ayudan, todo lo que usted necesita. Cualquier cosa que usted necesita va a encontrar a alguien listo para darle una mano. Pero después de ese tiempo, que puede durar solamente quizás unas semanas o quizás 3 meses, hay una etapa que es muy difícil y es la crisis. Pastor, ¿cómo fue esa época de crisis en Trinidad y Tobago como misionero? Señor. Bueno, es tan maravilloso recordar las cosas y saber que el Señor siempre es misericordioso. En mi propia experiencia puedo decir, no solo por mí, sino por mi familia, es realmente difícil. Cuando usted es recién llegado a un lugar, usted ve que todo es nuevo para usted y usted es nuevo para ellos. Y algunas personas pueden ser amables y pueden dedicarse a ayudarle, pero después de un tiempo las personas no pueden seguir haciéndole todo. Así que usted va a empezar a luchar por sí solo y a descubrir que la cultura es tan diferente. La manera de pensar es tan diferente. Las reacciones de las personas a las diferentes cosas son tan diferentes. Entonces usted comienza, como dijo el pastor Tony acerca de él y sus hijos, comienza usted a pensar que es mejor regresar a su propio lugar porque allá al menos la gente le entiende. Ese es el punto principal. Por lo menos en su lugar, en su tierra la entienden, pero en otro lugar, aún con otro idioma, usted puede aún aprender a hablar
el idioma del lugar. Sin embargo, es como si estuvieran hablando dos idiomas diferentes, porque aunque usted hable el idioma de ellos, hay conceptos mentales que son muy diferentes. Así que cuando usted cree que algo es bueno, ellos creen que está mal. Por ejemplo, algunas personas vienen a un lugar y quieren comer. Es normal para ellos empezar a oler la comida antes de tomarla. Y usted no está acostumbrado. Así que dice, ¿por qué esta gente está haciendo eso? Yo les preparé, los invité, lo hice yo. Y están oliendo la comida para ver si es digna de comerse o no. Cosas tan pequeñas como esas pueden empezar a disgustarle. Y entonces eso hace que el proceso sea tan duro que usted entre en crisis y desee en su corazón lo que la gente dice, llegar a tener un sentimiento muy fuerte de querer regresar a su tierra. Una de las razones que el Señor es tan sabio, Él sabe cómo hacer las cosas y nosotros debemos seguir sus parámetros para hacer las cosas. Usted sabe, el Señor nunca lo mandó por sus propias fuerzas, el Señor lo mandó de dos en dos. Hay una razón para eso, para tener compañía y para también reunirse el uno al otro y darse aliento. Cuando yo estuve en Belice, el hermano Ortiz nos envió a Belice y nos mandó con otro predicador de Puerto Rico. Bueno, y yo tenía por lo menos alguien con quien hablar y eso era algo muy agradable, pero 2 semanas después Se fue. él hizo como Juan Marcos, dejó el campo misionero y se volvió a la casa después de 2 semanas y yo estaba ya solo. ¿Cuánto Y tiempo? entonces, cuando usted está ya solo, cuando tiene que hacer todo porque la iglesia está apenas empezando, usted tiene que hacer de todo, tiene que ir a tocar las puertas, invitar a las personas a la iglesia, traer a los niños a la iglesia y después empezar el servicio, hacer la lectura bíblica, dirigir el servicio, El devocional. cantar, colectar las ofrendas, predicar. Limpiar Después la casa de limpiar la Dios. iglesia. Después todos se van a la casa. Escuche esto. Todos se van para la casa. Y está ahí otra vez solo. Y entonces la soledad viene. Mi esposa estaba en Costa Rica, ya estaba embarazada y yo estaba en el campo misionero. Así que usted empieza a luchar contra la soledad y es una de las cosas más duras de las misiones. Cuando usted empieza a tener ese sentimiento por su casa, así que usted empieza a estremecerse. Disculpe, pastor, ¿cuánto tiempo fue eso? Eso fue aproximadamente como por 3 meses. No fue tan largo, fue como por 3 meses, pero para mí, por mí 3 meses, mi primera experiencia misionera en otro país, mi esposa a punto de dar a luz, yo estaba... Me habían amenazado de muerte porque los marihuaneros, los que cultivaban la marihuana, Y de hecho, en un restaurante, este hombre vino y me dijo, yo sé quién es usted. Y yo dije, ¿qué? Y él me dijo, yo sé quién es usted. Y yo le dije, ¿quién soy yo? Y él dijo, tú eres de la DAA o de la CIA. Mira, ten cuidado. Y puso a alguien a seguirme. Me seguían todas las noches. todo lugar que yo iba veía al hombre siguiéndome. Así que usted empieza a tener ese sentimiento por su casa. Juan Marcos, ¿dónde estás? Hay algo que el pastor Carlos dijo, se sintió solo. Lo que es peculiar aquí, que es diferente a lo de ustedes, es que realmente quizás no hay nadie a su alrededor, pero usted está rodeado de gente, pero usted se siente solo. Aún usted tiene gente que está ahí en la iglesia, pero ¿cuál es la parte, el elemento? Es que usted se necesita conectar con la gente. Y es algo que yo entendí. Para yo adaptarme y para que ellos me aceptaran es ser capaz de conectarse con la gente. Uno de los ejemplos, uno de los elementos es el sentido del humor. Eso es difícil.
Sí, cuando usted cuenta un chiste y nadie se Yo ríe. digo una chanza y me río y nadie se ríe. Todos lo están mirando así como... Y no puedo creer que usted no se rió, porque ustedes no se rieron. Es lo opuesto. Ellos cuentan Luego un ellos chiste dicen y un usted no chiste. lo entiende. Y no me río y ellos están riendo. Y yo, ¿qué fue lo chistoso de eso? Y hay algunos lugares donde, como por ejemplo en Rusia, Ellos estuvieron tan oprimidos por 70 años que ellos no podían hablar, no podían reírse. y ahora aún los cristianos en estos días, usted va a ellos y usted dice una broma y ellos lo miran a usted como algo raro. Y si usted empieza a reírse en voz alta, ellos dicen, oiga, no puede hacer eso. Entonces, por eso es que es muy importante estudiar la cultura antes de ir allá. Porque, por ejemplo, aquí en Colombia, cuando venimos al servicio y yo vengo aquí al altar, ¿qué hago yo? Si alguien quiere ir al altar, tenemos aquí unas sillas. Yo voy y de una vez me arrodillo. Me arrodillo, agacho mi cabeza y empiezo a orar. Si usted hace esto en Rusia, usted está insultando a las personas. Es un insulto. Usted les está dando su espalda. Está dándole su espalda a las personas. Para ellos eso es un insulto. Así que usted tiene que estudiar eso. Si usted viene a Rusia, no les dé su espalda a las personas. Ore y míralos a ellos. Así que hay que aprender las costumbres en cada cultura. Cuando ellos empiezan a reírse en voz alta, ellos se enojan con usted. Ellos dicen, oiga, eso no es santidad. Así que no puede hacerlo. No puede reírse en voz alta. Eso es mundanado. Así que es muy interesante. ¿Le gustaría agregar algo acerca de ese proceso crítico? Tuve una experiencia una vez, pero no sé si compartirla con usted, pero fue chistosa en un restaurante en los Estados Unidos y vi un hombre que quizás que era un hombre muy alto, como 3 metros. como 3 metros, como 2 metros y medio, un hombre 2 muy metros y alto, medio. como 2 metros y medio. Y yo naturalmente, pues en la cultura y naturalmente en los Estados Unidos uno le puede preguntar a alguien, disculpe, ¿qué tan alto es usted? ¿Cuán alto es usted? ¿Cuál es su estatura? Y él no era americano, era ruso. Cuando yo le pregunté cuán alto era, y él me dijo, usted mejor se va lejos de mí, o si no lo voy a golpear. Así que me volteé y salí corriendo. Así que la gente tiene diferentes formas de pensar. Usted de pronto quiere compartir una experiencia, especialmente en los Estados Unidos. Hay una libertad para hablarle a los demás. Todo es como libre. Usted puede ir caminando en nuestra cultura en los Estados Unidos. Usted puede ver que la gente simplemente hace como comentarios que en otras culturas no les puede hablar porque no te conocen. ¿Por qué me hablas? ¿Por qué me dices hola? En algunos lugares en México que tú dices hola, ellos te dicen, ¿tú me conoces? ¿Por qué me estás saludando? Y eso te podría puede bloquear. bloquearlo a usted, ¿cierto? Como un misionero que usted está sintiendo solo. Eso podría incluso matarlo. Después de ese proceso de crisis, tenemos la parte de recuperación. Todo se vuelve calmado. Usted se empieza a sentir ya adaptado. Creo que esa es la etapa en la que usted está, pastor. Usted ya se recuperó de ese proceso de crisis y ahora se siente adaptado. Ahorita en México, especialmente con la iglesia en la que estoy pastoreando por la gracia del Señor, la gente me ha aceptado. Han aceptado mi liderazgo. Pero para yo llegar a ese punto, tuve que luchar con la aceptación. Porque al principio, si yo trataba de dictar o de dirigirlos o decirles algo, ellos rechazaban mi instrucción. No querían aceptar lo que yo dijera. Disculpe, pastor, ¿por cuánto tiempo fue eso?
Bueno, en la iglesia en la que actualmente estoy pastoreando en este momento, me tomó como 2 años para que la gente realmente aceptara el hecho de que yo los podía instruir. Y ahora no, pastor, no se vaya, estamos extrañándolo. Y al principio cuando yo me iba y volvía, me decían, hey, ¿por qué se fue? Ya no vuelvo a la iglesia. Y porque no iba a la iglesia, yo no iba tampoco. Ahora ellos están entendiendo, bueno, te fuiste, pero todavía estamos aquí. Ahora nos conectamos. Ahora la gente empieza a apoyarte en lo que eres y quién eres en la obra de Dios. Amén. Cuando la crisis me golpeó allí en la misión, yo quería volverme a mi casa. Yo sentía ese sentimiento por mi casa. Ya se había acabado esta luna de miel y la crisis había venido. Yo dije, Señor, especialmente cuando la mafia vino y quemaron la iglesia, ese hombre dijeron, este muchacho trabaja para la CIA. Así que la mafia vino y quemaron toda la capilla. La quemaron. Yo tenía 34 personas ya asistiendo. y yo tenía la segunda iglesia más grande en la ciudad. La más grande tenía 50. Y yo estuve allá solamente por mes y medio. Con 34, wow, eso era tremendo. Pero después de que la mafia vino y quemó allí la iglesia, de las 34 personas que yo tenía, quedé con 3. Solo con 3. Y eso es cuando realmente lo golpea a una. ¿Cómo superó usted esa crisis? Bueno, quiero ser honesto con ustedes. Por favor, No le estoy sugiriendo que haga lo mismo. no haga lo mismo. No haga lo mismo, pero yo lo hice porque yo no tenía a Juan Marcos conmigo, no tenía a mi esposa, no tenía a nadie. Y era su primera Y experiencia. era mi primera experiencia. Así que yo dije, Señor, yo me devuelvo para Costa Rica. Me siento solo, tengo mi iglesia allá, mi esposa allá. Yo he sido maltratado muchas veces aquí. Y si yo muero también. aquí, mi primer bebé nunca va a conocer a su papá. Yo estaba tratando de convencer al Señor. Yo estaba tratando de convencer al Señor que me dejara volver a Costa Rica. Y yo dije, hay veces que era muy inteligente para orar y decirle al Señor, ok, Señor, confírmame. Yo quiero volver a Costa Rica, pero yo necesito que tú me confirmes. Necesito que me confirmes que me puedo ir. Yo no me quiero volver a Costa Rica si no me confirma a mí. Así que me arrodillé y yo podía oír la voz de Dios audible. No tenía nadie que me consolara. Solo que yo tenía era la Biblia. Así que yo dije, Señor, yo quiero abrir la Biblia. Yo tengo mis ojos abiertos en no poner mi dedo. Y donde aparezca, donde caiga, me va a confirmar si me devuelvo a Costa Rica o si tengo que quedarme aquí. Así que lo dice. Yo me arrodillé, abrí la palabra, puse mi dedo y abrí mis ojos. Y yo doy gracias a Dios porque estaba en Zacarías 10, algo, no me acuerdo muy bien dónde estaba, pero era en Zacarías. Cuando yo abrí mis ojos decía, Wow, al pastor que abandona su rebaño y se va, su mano se secará. Como diciendo, ay de aquellos que dejan a sus ovejas. Y yo dije, ok, Señor, yo tengo el mensaje, me quedo. Pero por favor, ayúdame. y yo me quedé. Y 2 semanas después yo vi la gloria de Dios. Yo literalmente vi la gloria de Dios. Teníamos un mejor lugar. Las personas se empezaron a volver a la iglesia y el avivamiento tomó lugar. Yo casi me parto en la crisis después de que se acabó la luna de miel, pero me quedé allí por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Y yo lo pude soportar. Así que una de las primeras cosas es estar seguro que el Señor lo llamó, ¿cierto? Isaías 41 es muy importante. Isaías 48:15
si si Dios nos ha hablado, si el Señor nos ha llamado y si el Señor nos ha traído a ese lugar, vamos a estar seguros que nos va a ayudar a permanecer ahí. Y mientras se enfrenta a ese proceso de crisis, se debe buscar el rostro del Señor. Busca la presencia del Señor. O abra la Biblia y ponga su dedo por ahí. Yo creo que en 1 de Pedro, capítulo dice que haga su llamado y elección seguro. Amén. ¿Qué otro consejo podría añadirse a estos dos que ya se han dado, Pastor Samuel? Bueno, para mí es muy importante que la gente pueda entender, primero, que el llamado es verdadero. Segundo, que si usted está aquí asistiendo a esta conferencia misionera porque está interesado en las misiones, evalúe las cosas de las que estamos hablando. Ponga estas cosas en su corazón y vaya a la presencia de Dios. Si vamos a hablar de los métodos humanos, primero que todo estudie la cultura. Trate de ponerse en la mente de otra persona. Respetar a los otros. Sí, porque usted nunca va a tratar bien a la gente a menos que crean que ellos tienen la razón en sus mentes. Cuando sea que usted considere que la gente por la que usted está rodeado está mal, equivocada, usted lo va a tratar con irrespeto. Una vez que usted entiende que ellos están correctos en su mente, los va a respetar, aunque usted tenga otros conceptos o convicciones. Sin embargo, usted va a aprender a respetarlos porque va a entender que está en sus mentes. Así que es muy importante. Y para terminar, recuerden, nunca es fácil hacer misiones. Puedo decirle, no todos los misioneros van a ser exitosos haciendo misiones. Entre todos los misioneros que dejan sus tierras para ir a un país foráneo, extranjero, se considera que más de la mitad de ellos regresan a sus lugares en algún punto. ¿Por qué? Porque no pudieron ajustarse, no pudieron obtener los resultados, recibir los frutos que estaban esperando. Si usted tiene eso en su corazón, recuerde orar. Y si usted ora, será el Señor que le va a ayudar a hacer todo de acuerdo a su voluntad. ¿Algo más para añadir, Pastor? yo soy completamente de acuerdo. Pastor Tony, ¿cuál sería su consejo para ser un misionero exitoso y un misionero adaptado? Bueno, yo creo que la escritura que el pastor Carlos Guerra leyó, Corintios capítulo 9, versículo 13. Si usted necesariamente no se siente como uno de ellos, pero usted tiene que llegar a esa conclusión: yo soy uno de ellos. Yo soy un mexicano. Yo soy un mexicano. Incluso usted habla como mexicano. Cuando habla en español, usted suena como mexicano. Amo la comida mexicana. Amo la cultura mexicana. Amo a la gente mexicana. Amo a la nación. Amo la noche de la independencia y que la gente se queda toda la noche y comen comida típica y comparten. Amo la bandera mexicana, es la más bonita, la bandera mexicana, los colores más bonitos. Hay muchas cosas de la cultura mexicana que cuando yo apenas fui, no fue así, pero ahora he aprendido a decir soy un mexicano. Y no es solo porque me hago, sino que me he permitido a mí enamorarme con esa cultura mexicana. Y aún lo he aprendido con el pastor Samuel. Cuando vamos a India, y cuando vamos a la India, él se viste como indio. Y yo dije, quiero conseguirme un traje indio. Y él se va a parar en el púlpito y va a decir, yo soy de la India. Yo soy indio. Y entonces se comió como un indio. Sí, con por sus supuesto. manos. El pastor Sukumar dijo
Pastor Tony, yo le dije, yo quiero aprender a comer con las manos. Y él me dijo, no, 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 pastor, usted no es indio. Yo le dije, pero por favor, yo quiero que usted me enseñe. Y él me dijo, no, pastor Tony, no le puedo enseñar a comer con las manos porque usted no es indio. Pero yo dije, yo quiero aprender. Me dijo, le voy a dar una pequeña lección. 4 dedos, la cuchara natural que Dios nos dio. La cuchara natural, 4 dedos. Y yo traté. Y yo no sé cuánta gente de eso, 10 o 15 personas me estaban mirando. Tan pronto como yo puse mi primer bocado, hubo un aplauso. Oh, sí, lo lograste. Es parte de eso. Eso es maravilloso de ser. Yo tengo que ser misionero. honesto con ustedes. Yo no he pasado esa prueba. ¿Falló? Yo fallé esa prueba. Yo no puedo comer con mis manos. Yo necesito la cuchara, el tenedor. Así que lo mismo. Como romano, hacerse romano. En la culturización. En la culturización es aprender de nuestra propia cultura. En la que fuimos adaptados. La culturización es el proceso de olvidar nuestra cultura original, dejarla atrás allá, sus padres, todo, y donde nos movimos a una nueva cultura. Así que, hermano Tony, usted ha sido desculturalizado. Así que ese fue nuestro primer panel. Muchas gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga y seguiremos con el servicio.